Muy buenas tardes, un día más con todos ustedes en este su programa que es La Tertulia. En primer lugar, y como es de rigor, vamos a saludar a nuestros estupendos contertulios que están con nosotros y los tenemos aquí. Chema, muy buenas tardes. Buenas tardes, José Carlos. José Antonio muy buenas tardes, Montero, muy buenas tardes. Castro, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José Carlos? Y Jesús, muy buenas tardes, José Carlos. Vamos a empezar con este primer bloque con un tema como es la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. El Gobierno aprobó el día 14 un borrador de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en el que se incluyen una tasa Google para el uso de fragmentos de información similar a los que ya existen en Alemania y en Francia. Los editores celebran la tasa Google de Word, pero esto es, como decían los editores, pero los creadores se muestran insatisfechos. Para el PSOE ha faltado un diagnóstico riguroso de la situación y un diálogo sustantivo. La SGAE ha pedido reforzar los mecanismos para combatir con mayor firmeza el uso ilegal de contenidos, fundamentalmente los digitales. La coalición de creadores e industrias de contenidos ha pedido medidas más eficaces, así como una redacción más contundente de esta norma. Y la Asociación de Productores de Música de España considera un planteamiento intervencionista en derechos que son privados, pues su presidente, Antonio Guisasola, ha destacado que la nueva regulación del concepto legal de copia privada deriva en una fuente de conflicto, al convertir en actividades ilegales muchas conductas que estaban admitidas socialmente. Y la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual, el Gobierno actúa de forma tímida contra la piratería, según decían. Cuando, según ver, el Gobierno lo que pretende es dar una compensación a los editores por el uso de sus contenidos por parte de los agregadores, como son Google, Yahoo u otros. Independientemente del tema de sanciones, que son bastante elevadas, pueden oscilar entre 30 y 300.000 euros, pero yo creo que es una norma que, bueno, a ver, nuestros contertulios, cómo nos llevan. Chema, ¿qué opinas de esta nueva norma? Disparidad de opiniones, ¿no? Sí, he visto que, verdad que... Bueno, yo voy a intervenir primero para intentar enmarcar un poco lo que se ha hecho y a partir de ahí, pues ya, si te parece, empezamos la tertulia. Efectivamente, se ha cambiado parcialmente la Ley de Propiedad Intelectual, también motivado de alguna manera porque, como sabéis, cada país tiene que adaptar las diferentes normas europeas que van saliendo y, por tanto, de vez en cuando, pues las leyes españolas hay que reformarlas para que vayan al mismo sentido que las normas europeas, ¿no? Esta reforma ha tenido tres objetivos, tres ejes fundamentales. En primer lugar, clarificar, dejar más claro lo que son los conceptos asociados a la propiedad intelectual. En concreto, estamos hablando de la copia digital. Bueno, ahora ha quedado muy claro lo que es copia digital. Para que tú tengas una copia digital legal es necesario dos cosas. Primero, que tengas un original que lo has comprado legalmente y, en segundo lugar, que lo utilices en ámbito privado, no en ámbito público. Bueno, pues eso ya por lo menos ha quedado definido. También la ley, aunque ya en el 2012 se quitó de la ley lo que era el canon digital, esta ley lo siguen contemplando, lo deja fuera, no se va a seguir. Eso es una cosa que no sé si recordáis, pero que era bastante curiosa, y es que pagan justos por pecadores, como muchas veces en este país. O sea, hagas o no hagas una copia legal, tú pagas ya por adelantado, ¿no? Por si acaso la haces. Y en el segundo eje de la reforma de la ley ha sido reforzar el control sobre las sociedades de gestión de derechos de autor. En concreto, ese control lo van a ejercitar la Comisión de la Propiedad Intelectual y la Comisión del Mercado y de la Competencia. También se establece una ventanilla única desde la cual se va a facturar todos los derechos de autor y además se van a revisar todos los precios que se cobran por el uso. Con lo cual se va a conseguir, en primer lugar, que sea más transparente y que tú a priori puedas saber cuánto te van a cobrar
por hacer usar determinada propiedad, ¿no? Que hasta ahora, bueno, pues estaba un poquito en el alero, ¿no? Pues ahora se van a revisar los precios para que sean más equitativos y además sean transparentes, tú sepas cuánto te van a cobrar por utilizar uno de estos derechos, ¿no? Y el tercer eje de la ley ha sido luchar contra la piratería en Internet, ¿no? Defender los derechos de propiedad intelectual en Internet. En concreto, las multas que se establecen son importantes, ya las has comentado tú, y además se establece también el hecho de que pueden ser perseguidos tanto la web que te dirige hacia otro sitio donde están alojados los contenidos, o sea, se puede perseguir tanto al que dirige como al que aloja los contenidos. Y lo último y lo más periodístico es la tasa Google, ¿no? Que esto es una novedad en España, ya se está utilizando en Francia y en Alemania, y es que los buscadores de Internet van a tener que pagar por utilizar parte de los contenidos digitales que en este momento están utilizándolo sin pagar, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es de justicia y que lógicamente utilizar un artículo o parte de un trabajo de una persona, pues habrá que remunerárselo de alguna manera, ¿no? Hasta ahora los buscadores, en concreto Google, estaban ganando miles de millones de euros en Europa y realmente están pagando muy poco, ¿no? Ha habido una polémica también, si recordáis, ya por entrar en el tema de polémica, en Francia hace poco, justamente con Google, por este tema y por otro también que es muy bonito de debatir, porque como sabéis Google está en Irlanda, ¿no? Y paga los impuestos. Está en Irlanda primero porque el impuesto de sociedades es muy bajo, es de los más bajos de Europa, y entonces, claro, al estar allí paga mucho menos, pero Francia le ha dicho que le parece muy bien que pague sus impuestos en Irlanda, pero que el negocio que genera en Francia va a pagar los impuestos en Francia. Y a partir de ahí ya, si queréis, empezamos. Sí, sería de aplicación, además, esa filosofía que Francia le exige a Google al resto de las empresas que también practican esa deslocalización buscando el paraíso fiscal o el lugar donde tributariamente mejor le convenga, porque no es una exclusividad de Google, desgraciadamente. Es decir, las grandes multinacionales o supranacionales operan y trabajan de esa manera. La ley que regula o que controla la protección de la propiedad intelectual es un ejemplo de las leyes más dinámicas que necesitaría tener el sistema regulatorio de cualquier país moderno, ¿no? Porque tiene que dar respuesta a un fenómeno que se mueve con la velocidad de la luz, que es el cambio del paradigma tecnológico, ¿no? Todos los soportes tradicionales a través de los cuales se divulgaba o se distribuía hasta ahora la propiedad intelectual, léase el libro en el caso de la literatura, de las publicaciones escritas, los discos, primero de vinilo, luego CD en el caso de la música, el vídeo, que el soporte tradicional era el celuloide, luego ya se inventó, el cine, primero el celuloide, luego se inventó el vídeo, pero siempre estaba controlado el movimiento de esas transacciones y, por lo tanto, la reversión de los derechos del autor sobre las transacciones de esos soportes estaba fácilmente controlable, ¿no? Desde luego Internet, las nuevas tecnologías, la revolución de las comunicaciones cambia todo eso, lo echa al suelo, y no es malo, desde luego, lo que ha supuesto la revolución de las nuevas tecnologías, pero sí que tiene defectos o debilidades como esta, ¿no? que hay que ir resolviendo, porque efectivamente nadie le niega a los productores o a los propietarios de los derechos de autor el derecho a poder, lógicamente, cobrar por su obra, como todo profesional hace con la suya, ¿no? Y es el sistema legislativo el que tiene además que dar respuesta a eso. La ley Sinde en su momento fue polémica porque no satisfacía del todo las aspiraciones de cada una de las partes, a pesar de que fue un avance importantísimo ya en el marco regulatorio. Supongo que todos los espectadores que nos escuchan saben que la ley Sinde fue el primer intento que se hizo desde la legislación española por darle un corpus legislativo completo a todo esto. Bueno, vamos a esta tertulia en su día. Se habló de ello en su momento, ¿verdad? Y a pesar de que la ley Sinde tuvo todas las polémicas y todas las controversias que tuvo durante un tiempo, trajo cierta paz, digamos, al sector,
bueno, pues el Partido Popular ha necesitado dar respuesta de nuevo a las demandas porque los acontecimientos y las realidades que se pone por delante, en este caso de las propias leyes, ¿no? Era necesario darle otra vuelta y otra regulación a esto. Yo, por lo tanto, en este caso y que no sirva y sin que sirva de precedente, diré que la iniciativa de modificar de nuevo el marco regulatorio, bueno, pues era probablemente pertinente, ¿no? No así en otros asuntos que también hemos hablado aquí, que hemos hablado de la inconveniencia, pero en este caso probablemente lo fuese. Otra cosa distinta es el resultado, que la ley que se ha dado en llamar con el nombre del secretario de Estado, ¿no? de Cultura, en este caso, no recuerdo, Lasalle, la ley Lasalle, sí. El nombre de que se le ha dado a esta nueva ley, que es ley Lasalle, haya sido acertada en todos sus extremos, ¿no? O esté siendo acertada en todos sus extremos. La controversia, en cualquier caso, y la polémica estaba servida porque los sectores están todavía muy encontrados. Los intereses de los sectores están muy encontrados. Es decir, la Asociación de Protectores de lo que protege los internautas, etcétera, evidentemente reivindican la libertad de acceso a los contenidos y que los contenidos estén libres y gratuitamente disponibles, ¿no? Los autores, evidentemente, y los propietarios intelectuales defienden su pan y no tienen más remedio que reivindicar un mayor proteccionismo y control y política de sanciones a los que, bueno, de una manera absolutamente indiscriminada se bajan música, se bajan libros, se bajan tal sin ningún coste. Eso hay que encontrar el camino de en medio. Yo la pega que le pongo a esta nueva ley, a esta reforma, que por cierto lleva un año trabajándose en ella. Lasalle lleva un año trabajando en ella. Ya en marzo del 2003 aproximadamente yo recuerdo haber leído ya noticias en el sentido de por dónde iba, en qué dirección iba a ir esto, ¿no? Un año que no es que haya trabajado solamente él en su despacho, sino que ha estado sometido a grandes presiones de los lobbies, otra vez, de los grupos de presión. Y los grupos de presión aquí, en este caso, son fundamentalmente los gestores de derechos, las empresas que gestionan los derechos. Léase SGAE, que a todo el mundo le suena, léase, pues no sé, etcétera. Todos los que protegen derechos, ¿no? Es decir, de autor. Yo creo que en España hay 4 o 5 reguladores que son los que protegen estos derechos. Una cosa solo, ¿qué ha hecho esta ley? Mal. Yo creo que le da a los reguladores, le concede demasiado papel de protagonismo en este asunto y no regula la regulación a su vez de los propios reguladores, valga el juego de palabras, ¿no? Yo preguntaría, independientemente ahora del comentario que hagáis, un par de preguntas que al final les preocupan, yo entiendo, a los espectadores. ¿Vamos a poder seguir leyendo gratuitamente los periódicos digitales? Una de las preguntas, porque aquí al final la gente empieza a decir, oye, y ya no voy a poder leer el periódico digital, por un lado. Y por otro lado, el tema, por ejemplo, de los libros. Si tú ves, yo que leo bastantes, yo veo que hay una comparativa que entre el libro de papel y el libro digital hay poca diferencia de precio. Entonces no tiene una explicación que un libro digital valga 10, 12 o 13 euros frente a 20 o 20 y tantos que vale el de edición lujo o de un libro, que luego está el de edición de bolsillo cuando sale a poco tiempo, que ya es más económico. Entonces, eso no puede ser que provoque el que la gente haya piratería. Si un libro digital, en vez de 12 o 13 o 14, costara 6 o 7, la gente evitaría eso. Es una lanza independiente, luego ya para comentarios. Bueno, yo creo que son cosas posiblemente diferentes, ¿no? Es decir, posiblemente esta ley viene a reacción de pues de situaciones parecidas como esta. Yo ya me alegro de algo, Es decir, esto, bueno, yo sigo dentro de mi incorrección política, ¿no? Que el hecho de durante mucho tiempo se ha hablado única y exclusivamente de la piratería de las canciones, de los vídeos. Bueno, esto empezó con los videojuegos, Yo todavía me acuerdo cuando nos copiamos en cinta los del Spectrum y aquellos casetes. No te delates. Claro, no, bueno. Vas a decirte los años que también, tienes. No, hombre. No por el delito. A mí, perdonadme, pero yo todavía puedo confesarla. Son 36, entonces tú el Spectrum la usas poco, Sí, no, me pilló justo ahí. Pero bueno, quiero decir, arrancó con los videojuegos, luego con los de las consolas y demás, derivó en la música, es decir, bueno, bien. Y ahora hay una preocupación por los libros. A mí esto ya me va bien, A mí ya me va bien el hecho de que haya quien se preocupe porque haya quien lea.
bien, esto está bien. Bueno, ya podemos entrar evidentemente, bueno, es decir, es la incorrección, como digo, es parte de es parte del juego. Gratis, nadie hubiera, claro, mucha gente no hubiera bueno, es que hay durante mucho tiempo, bueno, también es el tema de los soportes y demás, ¿no? Pero yo hay dos cosas de las que planteáis y decías lo último. Yo creo, además, Chema ha citado con mucha, yo creo, acierto, que sí, se someterá a una regulación por parte de la Comisión de la Competencia y se crea, ¿no?, una comisión específica que va a regular esto. Ya existe, ya existe. Bueno, o se le va a poner en su mano, ¿no? La regulación o el control de estas bueno, como decías, agentes u organizaciones, ¿no? Es cierto que durante un tiempo hemos dejado de hablar del tema de la piratería y de los problemas y de los derechos y demás, pero yo creo, decíais, ostras, parece como que se ha calmado el tema, ¿no? Se calmó el tema porque hubo otra panda de golfos que se lo llevaron calentito en la SGAE y ahora la SGAE tiene un perfil absolutamente plano y ha dejado de hacer las atrocidades y barbaridades que estuvo haciendo durante mucho tiempo y la justicia les ha condenado, quiero decir, y les ha obligado a devolver dinero. Quiero decir, todo esto también tiene parte de No demonicemos a los creadores o a los propietarios intelectuales porque la junta directiva de la SGAE en un momento determinado cometieron un delito. Por favor, vuelvo a lo mismo. Quiero decir, yo creo que cada uno tiene que ganarse el pan con el fruto de su trabajo y evidentemente esto es así, ¿no? Pero que había una panda de golfos está claro, ¿no? Quiero decir, esto lo vimos todos los ciudadanos, ¿no? Y el perfil bajo también está claro que es una reacción a aquello, ¿no? Que no decir, bueno, vamos a ver cómo calma la cosa, ¿no? El tema de la ley está teniendo cierta trascendencia, pero yo creo que también en cierto modo al usuario, al ciudadano de a pie, le está preocupando poco por un motivo, porque no ve evidentemente que es como se ha ocurrido con leyes anteriores o por ejemplo con la ley SINDE, que si era algo más, que me refiero a la tasa Google y demás, ¿no? Que era algo más contra el usuario. La tasa Google lo que dice, lo que está diciendo no es solamente que no se vaya a poder leer el periódico, esto ya será problema con todos los cambios que sigue habiendo en la prensa, que bueno, algún día podríamos hablar también, ¿eh? No solo del por qué se destituyeron al director del Mundo, sino porque también el del País, ¿no? Que a lo mejor tenía algo que contar. Pero bueno, quiero decir, lo que se plantea es que los buscadores ya no son buscadores. No es exclusivamente que tú entras a mirar una cajita a ver qué hay, sino son agregadores de noticias y son sobre todo proporcionan contenidos. Google no es el buscador. Google tiene muchísimas cosas. Entonces, a donde los franceses y alemanes lo que le dicen es, oiga, usted paga una tasa porque está utilizando en sus portadas, no en la búsqueda, está utilizando como Google News. Bueno, que es una parte de Google que agrega además, porque lo que es Google puro, efectivamente es un buscador. Pero son agregadores, el Google Reader y demás, esto son servicios que han matado, que los han descontinuado, Google News es unas alertas y demás, pero bueno, quiero decir, al final es por la parte, diríamos, de que es algo más y que alguien pueda acceder a una serie de contenidos que son de terceros. Bueno, yo creo que en general nos da igual a los usuarios porque al final al que se le pide es a Google y es una macro... a una multinacional y demás. Yo soy muy crítico con esto. Quiero decir, si usted no quiere que Google acceda a sus contenidos, no lo cuelgue. Es decir, es la barrera al campo en Internet. Es decir, hay un periódico que se queja porque Google puede acceder a sus contenidos que están colgados de forma legal. Bueno, no los cuelgue. Es decir, decida desaparecer de Internet en este caso. Es decir, evidentemente esta ley intenta atajar otra serie de problemas, que es la utilización ilegal de contenidos propios o desarrollados por autores. Pero respecto a esto, dices, bueno, ¿cuál es el motivo? Oiga, yo si genero un blog y lo publico y le pongo bajo una licencia... Es complicado. Bueno, claro, no, por supuesto que es mucho más complicado. Quiero decir, pero en la base, quiero decir, oiga, yo ya lo generaré con Creative Commons, lo haré libre para que pueda hacer el que quiera o no. Pero si no quiero hacer de otra forma, lo restringiré. Quiero decir, hay blogs, Arcadia Espada, en un alegato de estos de honradez o de, como queramos llamarlo, le cobra a sus lectores una suscripción por leer su blog. No lo quiere hacer público. Bueno, no tendrá estos problemas. Él ya se financia por otro tipo, y el que tenga tiempo, dinero y valor de leer Arcadia Espada todas las tardes o todas las mañanas, bueno, pues ahí estará, un tío al que yo admiro, ¿no? Y luego la otra, quiero decir, algo que yo no seré un defensor de las multinacionales, yo soy un defensor, y más con lo que viene, del libre mercado y de Europa.
si no queremos que, es decir, por la postura social, no socialdemócrata, sino intervencionista de Francia, que yo soy también muy crítico, si no queremos, cobrarle los impuestos en el país que hay, echemos a Irlanda de la Unión Europea. Acortemos un poco, José Antonio. Perdón, y remato. O la siguiente, armonicemos la política fiscal de verdad para que esto no ocurra. Eso sí, claro. Claro. Bueno, armonización fiscal. Claro, pero hay dos. Pero vas abriendo frentes. Jesús, porque si no te dejan. Ya has visto como no te metas, no te dejan. La verdad es que estoy aprendiendo mucho porque veo que son tres auténticos especialistas en este campo, que a mí la verdad es que me pilla un poquito más tangencialmente. Yo lo que quiero decir es que, y seguro que estamos todos de acuerdo, que estamos primero ante un proyecto o un borrador de una ley que todavía lógicamente tendrá que desarrollarse y concretarse en términos mucho más operativos y objetivos de lo que de alguna manera se ha trasladado a los medios de comunicación, porque quedan muchos puntos en el limbo, ¿no? Y en segundo lugar, decir que creo que esta ley de la propiedad intelectual de alguna manera intenta dar solución, que seguramente aquí se ha dicho será muy criticada, como lo fue la ley González-Sinde y como será cualquier otra ley que de alguna manera intente regular la relación entre la comunicación por Internet y los usuarios y las empresas que de alguna manera son las que producen esa información, y será disputada. Y se intenta dar solución a la relación que hay entre los buscadores agregadores, como habéis dicho, Google, Yahoo y otras, con las empresas básicamente periodísticas o que generan una información continuada y que es básicamente lo que los clientes o los usuarios de Internet conectan. En segundo lugar, también intenta dar solución a un compromiso que adquirió Rajoy cuando la polémica de la ley González-Sinde con el tema del canon digital, que sorprendentemente va a pasar de pagarse individualmente por el que compra un disco virgen, por decirlo de alguna manera, para formar parte de una partida presupuestaria de los presupuestos generales del Estado, con lo cual, evidentemente, vamos a pagar todos en una parte proporcional y alícuota. Y en tercer lugar, también intenta regular el tema de la piratería, dificultándola y aclarándola la responsabilidad de tipo, podríamos decir, penal o en sanciones económicas, ¿sabes? Porque también, como dice que actúan de una manera administrativa, pero en términos pecuniarios, como el asunto que estaba hasta este momento todavía un poco difuminado en las relaciones que todos conocemos. Me parece positivo que se intente de alguna manera aclarar en lo posible un tema que seguro que va a seguir generando polémica, que probablemente dejará a mucha gente descontenta, a unos más y a otros menos, y que seguramente pues sufrirá en periodos sucesivos, porque como se ha dicho aquí, de alguna manera todo esto cambia de una manera muy rápida, porque Internet y las nuevas tecnologías promueven todo este tipo de historias y de cuestiones, y seguramente no será ni el último borrador ni la última ley que intente regular de alguna manera en términos económicos y administrativos un asunto y un tema muy complejo sobre el que hay evidentemente muchas y variadas y razonables opiniones sobre el particular. La iniciativa, perdona un segundito, la iniciativa se ve precipitada por un informe que hace la Comisión de Antipiratería norteamericana, un informe donde se llamaba Ley 301 o algo así, en donde se publicaban los 301 países en los que la piratería en Internet y tal estaba, y España parecía en un lugar destacado. Me gustaría destacar la ley ya ha iniciado su trámite parlamentario, ¿vale? Y bueno, por tanto ya no es un borrador, sino que, hombre, lógicamente se puede modificar en el Parlamento, pero ya se ha iniciado, ya lo ha aprobado el Gobierno. Durante el proyecto, de alguna manera viene a significar lo mismo. Sí, ya ha iniciado su trámite. Por Dios, se puede modificar, sino que sentido tiene el Parlamento. Si ya decir, bueno, otra cosa es que te traicione el subconsciente y digas, como tenemos mayoría absolutísima, la ley saldrá porque ya saldrá. Hacía referencia a la palabra borrador. No, hacía referencia a la palabra borrador que ha utilizado Jesús. Bueno, pero yo quería destacar una cosa, y es que todos los derechos de autor a partir de ahora se van a facturar desde un lugar que va a ser una ventanilla única, y eso es en respuesta a todos los desmanes que ha habido anteriormente en las GAE, ¿no? Y solamente hay varias cosas que podemos comentar, anécdotas de estas de facturación, pero solamente voy a comentar una, ¿no? En la época del ínclito Teddy Bautista, que este también prometía, llegó a un acuerdo con Televisión Española y le estaban pagando mínimo 30 millones de euros al año. Televisión Española, no por facturar derechos reales, sino por ofrecer un catálogo de productos que se podían utilizar o no. Menos mal
que todo eso ya pasó a la historia, eso fue en el año 2006, y ahora, antes de facturar, pues tú vas a saber, como va a haber un catálogo de precios, vas a saber, antes de que te den el servicio, cuánto cuesta. Bueno, es importante. yo creo que no es que hayamos extendido mucho, pero creo que ha quedado algo más claro de lo que estaba. Así que nos vamos un minuto a publicidad y volvemos enseguida con ustedes. De nuevo con ustedes vamos a abordar ya esta segunda parte de la tertulia con un tema que es el nuevo comunicado que ETA hizo este tiempo atrás. Hace un par de semanas ETA anunciaba que haría aportaciones significativas al proceso de paz, en referencia al final de ETA. Pero el Ministerio del Interior reiteraba que el único comunicado que esperaba de ETA es el de su disolución, y que mientras esta no se produzca, las fuerzas de seguridad seguirán trabajando para que esa desaparición total se lleve a cabo. Por lo que los populares y socialistas coinciden en restar valor al texto y en exigir a los terroristas su final inmediato e incondicional. La organización terrorista ETA apuesta por promover una vía vasca para solucionar el conflicto frente al inmovilismo de los estados español y francés e insta al lehendakari Urkullu a concretar una acción para consolidar el proceso final de la violencia, según un manifiesto de esta organización que hizo en el diario Gara. Pero en un acto de las juventudes del Partido Socialista de Euskadi, en Bilbao, Patxi López volvió a instar a ETA a desaparecer y a Sortu a asumir su responsabilidad en la violencia ejercida por ETA y hacerse cargo de los presos de ETA y decirles que no habrá amnistía ni medidas de gracia y que solo queda el recorrido de la reinserción individualizada. Yo creo que en esto que siempre ha habido un acuerdo en todas las partes, en todos los partidos, y creo que independientemente de lo que vaya surgiendo, que iban a salir, que bueno, que yo creo que en esto estamos de acuerdo, al menos los partidos mayoritarios están de acuerdo en definitiva. Sí, tiene que ser así porque es un tema muy grave que ha ensangrentado España en los últimos 30 años, quizás más. Y bueno, hay que recordar antes de hablar que ETA ha matado a más de 800 personas en España, de los cuales 24 han sido niños, que hay más de 10.000 víctimas también que fueron en tentativa de asesinato y también hay que decirlo, hay que recordarlo, que más de 200.000 ciudadanos que vivían en el País Vasco han tenido que abandonar el País Vasco por motivos relacionados con la violencia, la extorsión y el miedo a una situación de violencia que ha sido realmente grave, no solamente para el País Vasco, sino para toda España. Por tanto, yo reitero la opinión que creo que es básica en los partidos democráticos españoles, que la única salida que tiene ETA es su disolución, entregar las armas y que sus militantes acusados de delitos y de asesinatos cumplan las sentencias, las penas que le han sido impuestas. Creo que en absoluto todavía es el momento, de alguna manera, de intentar dar una especie de salida a la situación individual de sus presos, porque de momento ETA sigue activa, de vez en cuando incluso amenaza de una manera civilina con que podría retomar las armas o la actividad de violencia y por tanto hay que ser particularmente vigilantes ante una situación que, reitero, ha ensangrentado España durante demasiadas décadas. Es verdad que todo esto que en los últimos días ha surgido en relación al tema de ETA, de alguna manera se ha visto implementado y agrandado por esa conferencia que una supuesta Comisión Internacional de Verificación sobre lo que ellos llaman el conflicto vasco, que más que un conflicto es una situación de terrorismo
criminal e indiscriminado, pues parece ser que va a proponer unas soluciones este viernes que de alguna manera probablemente cuenten ya con el beneplácito de un sector muy importante que se mueve dentro de una cierta legalidad alrededor de ETA. Por tanto, todo esto que en los últimos días, últimas semanas estamos escuchando y leyendo, de alguna manera va un poco en la preparación del terreno para que esa comisión de verificación internacional, un intento de internacionalizar lo que ellos llaman el conflicto, y que realmente más que conflicto es actos básicos y sangrantes de terrorismo, que es lo que están intentando de alguna manera hacernos llegar para darle solución a quizás el problema más grave que tiene ETA antes de su desaparición, que es la situación personal de cientos de presos a los que la doctrina Parot la derogación de la doctrina Parot no les va a dar cobijo en tanto en cuanto que sus crímenes, sus delitos son posteriores a esa ley Parot, que desgraciadamente ha permitido que salgan de la cárcel terroristas después de cumplir pocos años de condena y de haber sido causantes directos de cientos de asesinatos en España en los últimos años. Sí. De hecho, además, como tú bien decías, si esto no es una estrategia con vista a las próximas elecciones europeas, donde ellos, a través de los partidos que en teoría no los representan, pero que son los que apoyan, que puedan llegar un poco para mí, creo que puede ser uno de los factores por los que en estos momentos lanzan estos comunicados. Yo entiendo que puede ser, ¿no? Vamos a ver, tal como dice Jesús, si el objetivo que tenemos todos es que la banda terrorista ETA se disuelva de manera incondicional y que entregue las armas, pues evidentemente lo que hay que hacer es mantener la unidad de todos los partidos democráticos y sobre todo y por encima de todo la unidad del PP y del PSOE en este tema, ¿no? Y en aras de esa unidad, pues en fin, no vamos a recordar las hojas de ruta de Zapatero ni los faisanes tampoco. Y es necesario que mantengamos la unidad en torno... Y el movimiento de liberación vasco del señor Aznar, ¿verdad? Bueno, no vamos a recordar. Claro, pues no lo recordé. No, por eso digo, porque yo no quiero acordarme tampoco. Pues, vamos a mantener la unidad. Y la política del gobierno, la política que está siguiendo este gobierno, yo creo que es clara y que se puede suscribir por muchísimos partidos del arco parlamentario, y es muy simple. O sea, este gobierno no ha negociado con ETA, ni negocia ni va a negociar. Es un principio básico y que ahí está, ¿no? Y también una cosa también muy básica y muy simple de entender. Si un gobierno, un Estado no puede negociar con una banda terrorista porque esté poniendo muertos encima de la mesa para conseguir unos objetivos políticos, tampoco se puede negociar o premiar a una banda terrorista cuando deja de matar. Y el tercer pilar de esta estrategia política lo ha dicho el presidente del gobierno, y es que no se va a negociar la política penitenciaria. Es decir, que un terrorista, si quiere acogerse a beneficios penitenciarios, tiene que estar arrepentido y pedir perdón, y a partir de ahí, de forma individual, pues se le aplicará igual que a cualquier otro preso los beneficios penitenciarios que sean de aplicación, ¿no? Entonces, manteniendo estos tres principios, yo creo que el final de ETA está próximo, ¿no? Esto de la vía vasca, pues, bueno, no sé, realmente lo que están comentando en esta vía vasca, que dice, bueno, que vamos a entregar las armas, pero ¿cuándo se van a desarmar el Estado español y el Estado francés? Bueno, pues esto es una auténtica majadería. O sea, ni el Estado español ni el Estado francés se van a desarmar. Y además, pretender colocar en el mismo nivel, al mismo estatus, lo que es una banda terrorista con dos estados ya con muchísima antigüedad, pues no tiene ningún sentido. No acabo de coincidir en la declaración que ha hecho el director general de la Guardia Civil de que están mareando la perdiz. Marear la perdiz da vueltas sin sentido, ¿no? Yo creo que están dando vueltas con un sentido. Y el sentido que pretenden, yo el que intuyo, es que ellos pretenden, al final, al menos en Euskadi, porque en el resto del mundo no va a ser así, pero al menos en Euskadi, no aparecer como derrotados. O en todo caso decir hemos empatado, ¿no? O algo así. O sea, buscar una salida digna. En este sentido, en el buscar una salida digna, bueno, ahí sí que ha habido conversaciones, que yo no voy a entrar en especulaciones. Ha habido una conversación entre el presidente del gobierno y el Lehendakari,
Y lo único que se puede decir es que este señor, el señor Urkullu, ha sido siempre leal con el Estado español hasta ahora en este tema. Y por supuesto, pues las palabras que él dice desde la lealtad, pues habrá que tenerlas en cuenta o no, pero de todas maneras hay que escucharle y sí que hay que reconocerle una lealtad en este asunto. Y el final de ETA yo creo que está muy cercano si mantenemos la fortaleza. Y el último inciso que quería hacer, no sé si habéis leído lo que ha hecho las víctimas del terrorismo, que han denunciado a los tribunales internacionales a ETA por genocidio. A mí me ha causado impacto y además creo que es una muy buena idea, porque a nivel internacional siempre está apareciendo ETA como si fueran las víctimas, cuando es todo lo contrario. A partir de ahora ya no van a poder aparecer como víctimas, porque ellos han sido los verdugos, ¿no? Y me ha parecido una iniciativa muy acertada. A ver, yo creo que hay coincidencia en lo esencial, está claro y se ha manifestado, ¿no? Son además muy recientes las declaraciones, creo que las citabas tú en la entradilla de Pachi López, ¿no? Cuando se refería a preguntas o contestaba a preguntas que los periodistas le hacían precisamente sobre la vía vasca y sobre los planteamientos que ahora los movimientos próximos a ETA están planteando, ¿no? ETA no puede ser interlocutor, ni en vía vasca, ni en vía de ningún tipo. No puede ser un interlocutor porque ETA es una organización terrorista y efectivamente lo que tiene que hacer es extinguirse definitivamente, desaparecer definitivamente, y la solución al tema de los presos es coincidente, lo que yo defendería o defiendo a lo que se ha dicho antes, ¿no? Soluciones individuales a aquellas personas que reconozcan sus crímenes, que pidan perdón y que se planteen las medidas de reinserción que se puede plantear cualquier otro penado, ¿no? Sí que hay, yo creo que un elemento de discordia importante en todo este discurso y que tiene que ver con los argumentos que también han esbozado antes Jesús y Chema, y son con las ambiciones que no tanto ETA, sino los movimientos que en torno a ETA, pues le hace Sortu, le hace grupos que siguen defendiendo tesis de negociación, de reinserción, de tal, y desde luego de no reconocer el daño que efectivamente esta banda ha hecho a la sociedad vasca y a la sociedad española. Digo que son aspiraciones que hay que cortar radicalmente. Es decir, hay que plantear radicalmente cuál es el posicionamiento para la resolución definitiva de este asunto, y que el gobierno vasco, en este caso, el señor Urkullu, no debe de concederle ni la más mínima tregua a este tipo de planteamientos. Yo creo que el disenso, además, que estos días se escenificaba entre la posición de Urkullu y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, debería de ser resuelto definitivamente con un posicionamiento de los nacionalistas claro sobre cuál es la solución que todo el mundo está planteando y que se está planteando en estos términos. Por lo tanto, consenso y prudencia, que además es, creo que, lo mismo que planteaba Pachi López en su alocución a este asunto, ¿no? Yo hay una cosa, Juan Antonio, que me llama la atención, no sé si veías, no sé si fue ayer o antes de ayer, por eso, dices que tiende a ir o está convencido de ir hacia el final. Creo que no es tan cierto, porque estos que han cogido a los que estaban en juzgado, juzgando ayer o antes de ayer, y que sale la viuda haciendo las declaraciones del teniente coronel que murió y que explica lo de... Y ellos estaban riéndose. Estaban en el juzgado y se ve cómo se ríen abiertamente, estando declarando a esta mujer que está diciendo... A mí me parece que eso no es dar un paso hacia adelante por parte de esta. Es algo mentira. Yo en esto he sido siempre bastante... La llamáis banda terrorista. Perdonadme que os diga, iba a decir una barbaridad ahora mismo. Era una banda le pongan cada uno el adjetivo que quiera, pero para mí son delincuentes comunes. Sí, no, perdonadme. Para mí son delincuentes comunes que son capaces de causar muchísimo daño. Y digo delincuentes comunes porque para pegarle un tiro a alguien tienes que ser un psicópata. O sea, tienes que tener un problema. Y quien asesina a alguien de una puñalada y no es reivindicando la independencia del País Vasco es exactamente igual de
póngale el adjetivo que quiera, que un tío que va con una chapita que dice yo soy miembro de ETA. Para mí es una banda mafiosa, porque desde hace muchos años, si alguna vez, que yo creo que no, tuvo algún sentido de carga ideológica o de reivindicación, lo que quieras, desapareció hace muchísimos años. Y ETA, desde hace muchos años, conviven dos vías. Una posibilista, Arnaldo Otegi, lo que tú quieras, que al final es gente, bueno, quiero decir, puedes estar de acuerdo o no de acuerdo, y no digo que Arnaldo Otegi sea un tío bueno, al revés, muchísimo menos, es un asesino, y tiene que cumplir si le queda algo por medio, que creo que no. Pero, bueno, románticos, si quieres llamarlos así, ¿no? Asesinos y con aquella palabra que está compuesta de dos, ¿no? Y hay otra parte, que es la mayoría, que son unos absolutos supervivientes que no saben hacer otra cosa porque son psicópatas. Y su herramienta de trabajo era la bomba y la pistola. Y esa gente son los que llevan sosteniendo y se ríen, porque un tío que se ríe, aunque escenifique lo que tenga que escenificar, es alguien que tiene que estar sometido a un tratamiento o por lo menos una revisión, porque no tiene que tener ni la cabeza ni posiblemente ha sido formado o educado en unas convicciones morales, evidentemente, como la del resto del mundo. Está claro. Pero insisto, quiero decir, el hecho de que hay mucha gente, muchos de estos, que el verdadero problema que tiene ahora ETA es que no sabe qué hacer con, bueno, liberados, no liberados y gente del entorno que han vivido del cuento, entre comillas, han vivido de extorsionar a los empresarios del País Vasco. De una parte muy importante, ¿cómo llegamos al día de hoy? ¿Cómo llega a ser una organización débil? Bueno, todos los informes o lo que publican y los supuestas chivatazos o no chivatazos de los centros de inteligencia dicen que está en una situación compleja, porque además ha habido en las últimas asambleas luchas entre los que buscan los euskéricos nuevos, quiero decir, lo que eran los polinimilis y las exclusivamente quieren seguir en la llamada lucha armada por ellos, que yo sigo defendiendo que es una mera forma de justificar una forma de vida, porque no ven un horizonte para hacer nada con su vida. Esto a lo mejor parece muy simple lo que digo, pero yo alguna vez he intentado hacer esa reflexión, O sea, un tío que no sabe hacer lado con un canuto, que le anda una pistola y que es el matón del colegio y que ha sido el matón en la vida y nunca mejor dicho, ¿qué va a hacer con 30 años, con 40 años? ¿Dónde? Y ese tío dirá, ¿qué voy a hacer? No, yo sostenella y no mendalla. O sea, porque aquí vivo bien, a mí me llegan 1.000 y pico euros, 1.500 no sé qué, y encima tiene un halo romántico para el que quiera, ¿no? ¿Dónde hemos llegado? En un momento clave y fundamental, que es cuando se expulsa a quien no quiere hacer política de las instituciones públicas como una vía de financiación. Yo comparto una cuestión, Quiero decir, Sortu ha vuelto, y yo soy de los que digo, bienvenido sea todo aquel que quiere entrar en política, que quiere integrarse en el sistema para hacer política. El problema es que vuelve a tener un chorro de financiación, un chorro de dinero, que en el momento que desaparecieron los cargos públicos de ETA, que designaban ellos y eran asesinos quienes estaban sentados en las instituciones, ETA empezó a tener serios problemas. Evidentemente también es un queso gruyère, o dicen que es un queso gruyère, y está absolutamente infiltrada por miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Bien, pues seguirán dando, o esperemos que sigan dando esos pasos, ¿no? Pero, por rematar, yo hay dos cuestiones. Una, todos los gobiernos, todos se han sentado, y yo personalmente, vuelvo a la incorrección política y no comparto con ninguno de vosotros, es obligación de todos los gobiernos sentarse, si existe la oportunidad, con una banda de mafiosos para intentar conseguir su disolución. De todos. Porque lo primero yo creo que es el fin de la violencia ejercida, solamente de una forma unidireccional. Lo que no es obligación de todos los gobiernos es hacerle concesiones a esa gente. Hay que sentarse y decirle, señores, lo que hay, esto es muy sencillo. Les vamos a seguir persiguiendo hasta donde toque. Y ya no los que están, buscar resoluciones. El problema es los que detengan, o si ETA se disuelve mañana, esos tíos o tías tendrán que someterse a un juicio porque son asesinos y han cometido un delito. ¿Qué es lo que ocurrirá, ¿no? Y la situación, quiero decir, lo que no insisto son las concesiones a ninguna de esta gente, y tienen que cumplir las penas en la situación, es decir, en la situación que está, la situación legal vigente, ¿no?
El cómo, el que se espera de estas vías de negociación o demás, bueno, yo creo que es algo más de lo mismo. A mí el único miedo que me da es que de verdad sea un impasse en algo que tiene los días contados, porque, insisto, creo que sea lo romántico, cada día lo tienen menos y son más absolutos supervivientes que se han dedicado al tráfico de armas, a la extorsión y a matar gente. Y eso lo hacen los kosovares y no les llamamos terroristas, son mafiosos. Y en el momento que le quitemos ese halo romántico todos, estaremos atacando, es decir, el problema es suficientemente grave, pero... Yo disiento de José Antonio, porque creo que la semántica en este caso es importante. ETA es una banda terrorista que ha matado con objetivos supuestamente políticos. Y desestabilizadores. Claro, y encima que ha contado, y eso quizás es lo más grave, y eso es lo que realmente hace que no sea una banda de delincuentes comunes o una banda mafiosa, ha contado con un apoyo relativamente importante por parte de la ciudadanía vasca, no tanto en términos electorales, por los partidos que se mueven en su ámbito ideológico, sino por el silencio de una parte muy significativa de esa población vasca que de alguna manera ha vuelto la vista hacia otro lado cuando se han producido esos centenares de muertos y esa violencia tan gratuita, tan discriminada y tan sangrante. ETA es un grupo terrorista, pero es un grupo terrorista que sabe que su tiempo ha pasado ya, pero que no va a permitir que se visualice su derrota. No veremos nunca una reunión donde el equipo dirigente actual de ETA, que suele ser muy cambiante, se reúna de una manera pública con los representantes del gobierno español, sea el del Partido Popular o sea el del PSOE, o de una posible coalición electoral que se pudiera producir en un futuro inmediato, para que visualicemos esa derrota. Eso no lo veremos. ETA se siente derrotada, pero intenta de alguna manera obtener algo a cambio para contentar a la gente que básicamente tiene en las cárceles, y que son varios centenares, y que están condenados a penas que prácticamente se van a convertir en cadenas perpetuas. Aunque en España no existe la cadena perpetua, pero prácticamente por la edad que tienen muchísimos de estos militantes, sobre todo los que han cometido delitos en los años 90 o a principios del siglo XXI, realmente esta gente tiene una salida muy, muy difícil. De alguna manera, eso sí que sería visualizar la derrota de ETA, que sus militantes condenados no salieran de la cárcel hasta prácticamente ya, podríamos decir, en la ancianidad. Y eso es lo que intentan de alguna manera negociar o hacer valer ante la opinión pública y ante sus apoyos electorales, ¿no?, y de militancia, que pueden conseguir, a cambio de entregar lo que saben que inevitablemente tendrán que entregar, conseguir algo a cambio, que es un poco la vía vasca hacia, de alguna manera, la mejora de las condiciones de sus presos y el acercamiento al País Vasco. Y ahí los gobiernos, el gobierno actual, el gobierno de antes o los gobiernos futuros que puedan venir, esperemos que el fin de ETA sea ya inmediato, tienen que ser muy cuidadosos. Y yo no disiento lo que ha dicho José Antonio. Cualquier gobierno democrático puede y debe intentar no negociar, pero sí por lo menos conversar y saber de alguna manera o sondear los planteamientos que la banda terrorista, y me consta que todos los gobiernos legítimos de España lo han hecho. Se hizo en la etapa de Felipe González, se hizo con Aznar, se ha hecho con... Sí, bueno, se ha hecho porque hay datos que objetivizan que ha habido conversaciones directas o indirectas, no negociaciones, por favor. Una cosa es negociar y otra cosa es conversar. Una cosa muy rápida. Y creo que eso es legítimo. Una cosa rapidísima respecto... No es que sean interlocutores. No, pero reconocerle ningún interlocutor. Es un momento sondear a ver cómo va eso. Respecto al que son terroristas o no. Quiero decir, se les aplica o se ha modificado el Código Penal, evidentemente, para el incremento de penas, pero donde yo siempre voy. Es decir, la vía vasca, el acercamiento, el tal... Un tío que es, primero, oiga, póngamelo con los presos comunes, que no les va a lavar la cabeza. Eso es lo primero, póngamelo con los presos comunes, no le mantenga con privilegios carcelarios a los cuales un pobrecico no, un psicópata que le ha dado una puñalada a un tío a la salida de un bar no tiene. Y segundo, si ese tío, ¿por qué un preso común que es un asesino tiene un tratamiento diferente al de un tío que es un asesino, pero le consideramos terrorista? ¿Por qué le voy a facilitar el acercamiento a las cárceles del País Vasco a un tío? Porque es militante, no es militante, es un asesino. Y en tratamiento carcelario, es decir, en los privilegios para mí tienen que ser exactamente iguales. Ya te digo que el movimiento político tiene que ir por otro lado, por eso sigo diciendo que es una banda mafiosa. Porque un albano kosovar tiene un tratamiento, un albano kosovar o quien sea,
con un grupo organizado, un italiano, un quien sea que está detenido por actividad mafiosa o demás, y porque a esta serie o a esta banda de individuos nos permitimos todavía tratarles efectivamente de forma semántica diferente, pero que esto al final tiene una consecuencia tanto penitenciaria como que valoremos la posibilidad de que haya... La ley penitenciaria es los mismos privilegios penitenciarios que tiene el preso común. Y no hay privilegios, básicamente lo que son derechos de los presos. Perdonadme, pero tenemos que cortar para ir a la publicidad, la reinserción, y volvemos enseguida. Es que ser terrorista es peor que ser una... Vamos ya con nuestro último tema, en este tercer bloque de la tertulia, en el que vamos a tocar la problemática vital que veis con el gobierno navarro. Las acusaciones de la exdirectora de Hacienda Tributaria de Navarra, asegurando que la consejera de Economía navarra, Lourdes Goicoechea, cometió reiterados intentos de intromisión e injerencias, han generado una convulsión que puede llevarse por delante al gobierno foral. Por lo que el Partido Socialista Navarro anunció que echaría a la presidenta Yolanda Bárcena si se confirmaban las irregularidades. Tras toda esta polémica, la presidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Bárcena, ha afirmado que no va a admitir y ha planteado al secretario general del Partido Socialista Navarro, Roberto Jiménez, que si quiere presente con Bildu la moción de censura y nos ahorre este varapié a todos los navarros. Bárcena ha afirmado que es inconcebible lo que está sucediendo en Navarra, por esas ansias del señor Roberto Jiménez de ser presidente de Navarra, de darle todo igual, incluso falsedades para lograr ese objetivo. Y ha señalado que el presidente del Gobierno de España la llamó por teléfono para preguntarle qué estaba pasando en Navarra. Se lo conté y me dio ánimo. Me dijo fortaleza para defender la verdad navarra. Bárcena añadió que en su entrevista con Rubalcaba que no había conseguido hablar directamente con él. Manifestó que le había llamado por teléfono pero que no ha conseguido hablar con él, por lo que dice, me parecía que era mi obligación hablar con los responsables de los dos grandes partidos a nivel nacional, con lo que significa Navarra para en estos momentos para el resto de España. Y un poco está la polémica, que como sabéis sigue ahí un poco o bastante en candelero y que bueno, me gustaría saber vuestra opinión. La perversión, decía antes, del lenguaje o la importancia de utilizar adecuadamente el lenguaje, decía Jesús en el tiempo anterior de esta tertulia, ¿no? Y aquí igual, es decir, la importancia de utilizar adecuadamente el lenguaje. Es decir, estamos hablando de un caso de corrupción, de presunta corrupción muy grave que afecta al gobierno de UPN en Navarra. Estamos hablando de una denuncia absolutamente diáfana que tendrá que seguir, evidentemente, siguiendo con todas las garantías procesales, tendrá que seguir su curso, pero que de entrada está denotando un escándalo de corrupción tremendo en el gobierno del pueblo de Navarra. Y el Partido Socialista en Navarra, en este caso en la oposición, está planteando una petición de dimisiones e incluso una moción de censura que podría hacer cambiar acabar con este gobierno corrupto. Eso es una situación que en política no solamente es normal, sino que es lo deseable y que se produce allí donde y cuantas veces se detecta una situación de corrupción tan clara y tan escandalosa como esta. Yo no quisiera que, en este caso, los ánimos que el señor Rajoy le ha trasladado a la presidenta Bárcena se queden finalmente en algo parecido a los ánimos que en su día trasladó también Rajoy a través de los mensajes al señor Bárcenas. Ya me gustaría a mí que no fuese así, ¿no? Y que este asunto tome otros derroteros. Pero por el momento es plantear esa situación. Yo creo que aquí el lenguaje lo pervertimos y lo cambiamos en el momento en el que
añadimos que una posible moción de censura podía prosperar solamente si otro grupo político con representación parlamentaria en el Gobierno de Navarra, como es Bildu, apoyase esa moción de censura. Bueno, colegir de ahí o deducir de ahí inmediatamente que el PSOE pacta con Bildu para cambiar el Gobierno navarro es tremendamente miserable como argumento, más aún cuando los pactos que el Partido Popular y el UPN en Navarra tienen con Bildu en los sitios donde gobiernan son incontables. Yo tengo un pequeño listado de los lugares donde han pactado Partido Popular y Bildu. En Vitoria, Javier Maroto, del PP, ha firmado varios pactos urbanísticos con Bildu en ese ayuntamiento. En San Sebastián, el PP también apoya al alcalde de Bildu en varios proyectos, entre ellos el traslado de la estación intermodal de la ciudad. Hay, por cierto, una foto que, si pudiéramos, la mostraríamos, de dos concejales del PP brindando con el alcalde de Bildu por este acontecimiento. El PP de la Diputación de Guipúzcoa alcanzó acuerdos sobre carreteras y peajes con el diputado general de Bildu. Y hay también pactos en los ayuntamientos de Guecho, Zarauz o en la Junta General de Vizcaya. En Navarra, en fin, podríamos seguir. Es decir, estamos hablando de pactar con Bildu en este asunto. Nos olvidamos del resto de los acuerdos y pactos que con Bildu está teniendo tanto Partido Popular como UPN, y en este asunto lo que se está planteando es simple y llanamente una moción de censura para denunciar una situación como el escándalo de corrupción en el que ahora mismo se ve envuelta el gobierno del pueblo navarro. Bueno, Castro, lógicamente hoy tenemos que tener algún tema donde no estuviéramos de acuerdo, claro. Vamos a ver, lo primero que quiero dejar claro a los televidentes, porque a lo mejor no lo saben, es que la presidenta Bárcena no es del Partido Popular, es de Unión del Pueblo Navarro, y en tiempo atrás hubo una coalición entre el PP y UPN que se rompió justamente en una votación en la época de Zapatero, que el UPN decidió ir por libre, y entonces desde aquel momento el Partido Popular hizo en Navarra quizás lo que el PSOE tenía que haber hecho en Cataluña hace muchos años, ¿no? Que se abrió por su cuenta, tiene sus propias siglas y defiende su propio programa. Bien, o sea, dicho esto, o sea, que la presidenta Bárcena no es del Partido Popular, ¿vale? No vamos a defenderla. Los pactos que yo te he descrito, tengo también los de Bildu. Los pactos que te he ido describiendo son los que tiene no es UPN, sino el PP. Sí, sí, por eso lo estoy diciendo. Bien, bien. No, por ¿Por eso qué? Porque los pactos que estamos tiene hablando de con una Bildu, presidenta los pactos que tiene con que es de Bildu. Unión del Pueblo Navarro, Sí, que sí, no sí. es del Partido Pero Popular. es que también te puedo decir el resto. Bueno, pero en cualquier caso, Bueno, tú tienes tu turno. Vamos a ver, aquí lo que ocurre es que, igual que los franceses tuvieron un rey sol hace ya más de 300 años, ¿no? Que era Jesús, nos va a ilustrar seguramente, pues en Navarra los socialistas tienen el secretario general Sol. O sea, yo soy el Partido Socialista en Navarra. Y entonces ahí, en ese partido, pues no parece ser que no hay órganos colegiados, ni hay cargos, ni hay afiliados, ¿no? Él ha decidido ya por su cuenta y riesgo, porque ha salido Bildu y ha dado detalles de las conversaciones que han tenido, y ya han estado negociando para echar a la presidenta de la comunidad foral. Y supuestamente la van a echar, los hechos parece ser que es un intento de injerencia en la Hacienda Foral Navarra. O sea, ha pedido unos datos que la directora no se los ha dado y ha dimitido por ello. Que indudablemente es un caso grave, sí, pero es un intento. Y es un intento que todavía no está demostrado judicialmente. No está demostrado, o sea, eso todavía no está en juicio ni se ha demostrado. Que en todo caso, para mi opinión, mi humilde opinión, eso se debería sustanciar con la dimisión de esta señora, que se vaya a su casa, pero no con tirar a la presidenta regional, entiendo yo. Y claro, hay un hecho parecido que podemos trasladar en la Comunidad de Andalucía, que tú también lo conoces. Ha habido un señor del PSOE, el señor Guerrero, que ha sido director general de Trabajo, que ha dicho delante de la jueza Laya que el vicepresidente de la Junta de Andalucía, que no recuerdo el nombre, Diego Valderas es, no recuerdo el nombre, de Izquierda Unida, ha estado involucrado de forma activa en todos los seres fraudulentos. Eso lo ha dicho un señor del Partido Socialista. Y entonces, por eso, de ahí debemos inferir que hay que coger e irse a por la presidenta de la Junta de Andalucía y que se vaya a su casa. Pues yo creo que no, ¿verdad?
Creo que no. Y son hechos... Distinta dimensión. Bueno, puede ser distinta dimensión, pero estamos acusando a la misma persona, a un vicepresidente. Ya, pero el nivel de la dimensión de la acusación, quiero decir, y de las pruebas y de las evidencias son distintas en este caso. Bueno, pero que es un señor del Partido Socialista el que lo ha dicho, sí, que está involucrado. Bueno, que en el caso del gobierno de Navarra, la consejera claramente ha reconocido que efectivamente ella se interesó por los informes fiscales que tenía la Hacienda Navarra de los clientes que ella tenía en su gabinete, es decir, lo ha reconocido, pues por lo tanto, la actuación que la presidenta Barcina tuvo en los primeros momentos de este asunto fue de protección de la propia consejera y por lo tanto, su actuación política en este caso ha quedado claramente puesta en juicio. Pero son hechos que no están demostrados todavía. Desde el punto de vista judicial, evidentemente la justicia tiene sus trámites. Pero si y hay una comisión de investigación y seguramente, y ya veremos si este caso no se extiende como otros casos lamentablemente en el tiempo, cuando se instruya todo el procedimiento y se resuelva lo que sí hay una responsabilidad política que eso se puede tomar inmediatamente. Ya acabo. Disculpa la interrupción. Aunque sea solamente por una vez, yo voy a coincidir con la señora Valenciano, que con Bildu ni a la esquina. Sí, no, y se mantiene ese argumento. Bueno, pero yo creo que estabais, bueno, intentamos justificar algunas cuestiones desde puntos de vista a lo mejor partidistas. Yo comparto una cosa, si esta señora, lo he dicho aquí más de una vez, es decir, si ha cometido un delito, a la cárcel. Si se ha equivocado políticamente, y ha reconocido que se ha equivocado políticamente, pues oiga, váyase usted a su casa. O sea, en general, en otros países, la sociedad está muy acostumbrada a que salga un tío diciendo, oiga, mire, yo he engañado a mi mujer, me voy a mi casa. Oiga, esto es duro, es tal, pero es un problema personal suyo y el tío dimite. Aquí en España... En Francia no, en Francia no. Francia dimite la primera dama. Francia dimite la primera dama. Bueno, en Francia los presidentes de la República se lo consienten igual que aquí se lo consentimos a los Borbones. Quiero decir, es lo mismo. Son diferentes trayectorias reales. El nivel de tolerancia en allí por lo menos pueden escogerles cada cierto tiempo. Pero bueno, no me metéis la dedos en la boca que al final digo lo que pienso y bueno, igual estoy aquí para esto, ¿no? Pero quiero decir, es una cuestión política. Oiga, pues que esta señora dimita. Yo estoy de acuerdo en eso. Y hay otra cosa que ha dicho Chema, que yo también estoy... Dos cosas. Una, que Yolanda Barcina nunca ha sido militante del Partido Popular, yo creo que nunca. El Unión del Pueblo Navarro, con todas sus peculiaridades y con sus conservadurismos... Es una franquicia. No, en un tiempo... Es una franquicia. Y en todo el tiempo que lleva gobernando, más de 12 años, siempre ha estado, salvo año y medio, el resto del tiempo siempre ha estado en coalición. Castro, escucha. con el PP. Claro, pero mira, no ha estado... Mira, no ha estado... Quiero decir, en cualquier caso, han tenido unos elementos muy próximos, igual que puede ser que la Junta pudiera decir que es una franquicia del Partido Socialista en Aragón. Quiero decir, no, quiero decir, hay diferencias, ¿no? Quiero decir, con todo el conservadurismo que Unión del Pueblo Navarro lleva y con toda la mala gestión que ha hecho, por ejemplo, en temas como las cajas, que fue también un parte de ruptura, que el Partido Popular le dijo, oiga, mire, no puede ser que don Miguel Sanz siga siendo un golfo. No, oiga, y usted no puede, como presidenta, sostenerlo. Y eso lo han dicho los diputados y los miembros del Partido Popular en Navarra. Pero también hay claro una cosa, es decir, a Yolanda Barcina le pasa esto por pactar con gente que ya sabe que le va a traicionar. Ella misma lo ha dicho, yo de este señor, el secretario general del Partido Socialista Navarro, del que no se fían ni sus propios afiliados, porque es un partido muy fraccionado históricamente, desde que perdió el gobierno, yo ya sabía que me iba a traicionar porque se lo ha dicho. La situación de Navarra es que el único aliado político que podía dar un gobierno de partidos absolutamente democráticos y limpios era una coalición Partido Socialista de Navarra y Unión del Pueblo Navarro. Y lo ha reconocido, ya ha dicho que con este señor en un momento dado le dejó, por así decirlo, de hablar y de sostener el gobierno, y le anunció que el próximo presidente tenía que ser él, no el Partido Socialista de Navarra, él. Bueno, pues yo creo que se juntan muchas cosas en ese sentido. El problema es lo de siempre, son los ciudadanos y es el territorio en el cual gobiernan algunas personas en las que si se anteponen esos intereses personales para ser un rey sol, mira cómo acabó, El rey fue el que se guillotinó, no fue el siguiente, ¿no? Pues ya le voy a hablar fue el siguiente. No. Entonces voy a remontar al siglo fue el quinto. Entonces, claro, la situación es diferente. Bien, muy interesante todo lo que han comentado los contertulios, pero creo que el tema de Navarra
y por eso se ha traído a esta tertulia, no es únicamente un caso puntual de corrupción, que puede ser más amplio o menos amplio, y que me imagino yo que esperemos que se dilucide judicialmente y sepamos realmente lo que ha pasado. Y si tiene que dimitir la vicepresidenta y la consejera de Hacienda de Navarra, pues que dimita. En fin, que de alguna manera, ese es un tema que está ahí, y evidentemente es un tema de corrupción, desgraciadamente, de los muchos que acontecen en España en los últimos tiempos. Pero el tema es otro, el tema que hablemos nosotros aquí de Navarra y de lo que puede pasar allí, y ese posible pacto en el que entraría inevitablemente Bildu, es porque Navarra es una situación especial. Seguramente muchos de los televidentes que nos ven, seguramente no saben, no tienen por qué saberlo, que la distribución territorial de España en las autonomías todavía no está cerrada. Deberíamos de saber, y tenerlo muy presente, que en la transitoria cuarta del capítulo 10 sobre reforma constitucional se especifica que por mayoría simple la Cámara Foral Vasca puede decidir la incorporación de Navarra al País Vasco. Eso sí, luego tendrá que someterlo a referéndum. Y también por mayoría, si así se decide, Navarra se incorporará al País Vasco. Eso, el nacionalismo vasco, tanto el que se mueve en la órbita del PNV como el que se mueve en la órbita etarra, que son los Bildus, los Aralar, aunque hay que también reconocer que Aralar de alguna manera ya que criticó y se apartó del apoyo a la violencia etarra, pero ahí hay unos grupos que de alguna manera anhelan la incorporación de Navarra a lo que la mitología vasca llama la Euskal Herria, que sería el País Vasco español, el País Vasco francés y Navarra. Euskal Herria sin Navarra no tiene ningún futuro ni ninguna viabilidad. Ellos idealizan todavía, e históricamente lo fundamentan, por eso he dicho que iba a hablar de reyes, en el siglo XI, cuando el rey de Navarra, Sancho III, el Mayor, se convirtió no solamente en rey de Navarra, sino también en rey de Castilla, que entonces englobaba a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y también llegó a ser casi prácticamente el rey de Aragón. En el siglo XI, en el primer tercio, Sancho III el Mayor fue de alguna manera el monarca más poderoso de la península ibérica cristiana. No quiero hablar de España porque el concepto de España es muy posterior, ¿no? Pero de alguna manera fue el monarca más poderoso de su tiempo. Eso sí, cometió no el error, sino lo que el derecho en aquellos tiempos mandaba, de dividir a su muerte su reino entre sus hijos. Y es cuando ya surge el reino de Navarra, tal y como prácticamente hoy en día conocemos la comunidad foral, Castilla y Aragón. Pero hasta Sancho III, el Mayor, Navarra fue el reino más poderoso de toda la península ibérica cristiana, y de alguna manera el origen de ese mito del nacionalismo vasco, de que el País Vasco y Navarra tienen que ser un uno, porque forman parte de la Euskal Herria histórica, se remonta ya al siglo XI, en época muy temprana. Ellos nunca obviarán ese ideal de que Navarra forma parte de Euskadi, de Euskal Herria. Y de hecho, en la Cámara Foral Vasca, Navarra, el 30% de los diputados se mueven en la órbita del nacionalismo vasco. Y también hay que decirlo que la Cámara Foral Vasca está absolutamente fragmentada en términos de representación parlamentaria. ¿Por qué la actual presidenta de Navarra está en una situación de tanta debilidad? Porque únicamente dispone de 19 de los 50 parlamentarios. Históricamente, desde que Navarra es una autonomía dentro de la unidad de España, en Navarra prácticamente siempre ha habido gobiernos de coalición, bien de una manera directa o con un apoyo externo. Siempre ha habido, de alguna manera, los presidentes de la comunidad foral navarra siempre han sido o del PSOE o de UPN con el apoyo del Partido Popular. Siempre ha sido así. Y también es igualmente cierto que en Navarra ha habido demasiados escándalos de corrupción económica que se han llevado por delante a algunos presidentes, como desgraciadamente ocurrió con Urralburu, que han laminado el prestigio de otros, como el anterior presidente de Navarra, Miguel Sanz, y que de alguna manera también llevará a la comunidad foral navarra, y digo lo que esta media he escuchado, la presidenta ha dicho que habrá elecciones anticipadas, por tanto no habrá lugar a esa hipótesis de una moción de censura en la que Bildu, de alguna manera, se signifique ante un hipotético apoyo al Partido Socialista, que evidentemente generaría pues recelos y rechazos en un amplio sector de la opinión pública española y también dentro de la propia militancia del Partido Socialista Obrero Español. No hay que negarlo, que se siente profundamente español, como creo que tiene que ser así. Por tanto, el tema de Navarra es un tema
que limita con lo que es el nacionalismo vasco, el independentismo de Euskal Herria, y por eso se plantea este asunto, no ya en términos de lo que sería un caso de corrupción pura y dura, sino en las consecuencias políticas para una hipotética mayoría que se mueva en la órbita del nacionalismo vasco, que tiene representación y muy importante en la Cámara Foral Vasca, y de eso de alguna manera pueda facilitar que se pueda conllevar que Navarra, reitero, sería constitucional, al igual que el tema de Cataluña, el derecho a decidir y el concepto de soberanía no se puede fragmentar, y ahí sí que hay que poner un stop que no se pasará. En el tema de Navarra es que sería constitucional. Si la Cámara, por mayoría simple, con 26 diputados, la Cámara Foral Vasca puede decidir que Navarra se integre en el País Vasco y luego someterlo a referéndum, que tendría que, lógicamente, ganarlo. Pero eso constitucionalmente es factible. Yo creo que fue un gol que le metió a los ponentes de nuestra Constitución alguien que luego encima no apoyó a la Constitución, que fue Xabier Arzalluz, y el PNV no apoyó, se pidió la abstención y sin embargo consiguió que se introdujera esa transitoria cuarta en nuestra Constitución que hace realmente legal que Navarra pueda formar parte del País Vasco. A la inversa no. Sí. Un apunte, como siempre, Jesús, estupendo y histórico. Yo también quiero recordarte que el señorío de Vizcaya pertenece a la corona de Castilla desde Pedro I el Cruel, y aquello ya fue por 1350 y tantos, ¿no?, que puso como señor de Vizcaya a uno de sus hermanastros. Sí, pero el nacionalismo vasco bebe en las fuentes de Sancho III el Mayor, beben siempre que fue la primera vez que se unieron Navarra y... Pero en fin, beben donde más les interesa. Lo que es cierto es que Navarra es la despensa del País Vasco, ¿no? Y esa es la razón de fondo de que ellos quieran incorporar a Navarra al País Vasco. Pero toda esa razón constitucional que has dado, súper interesante, al final lo que hay que preguntarse es qué opinan los navarros, porque ellos tienen que aprobarlo. Hay que someterlo a referéndum, claro. A ellos tienen que aprobarlo. Pero es constitucionalmente posible. Sí, pero ellos tienen que aprobar el que quieren incorporarse al País Vasco. Yo eso no lo tengo tan claro, ¿eh? No, pero que Navarra sí que tiene el derecho a decidir, cosa que no tiene la ciudadanía catalana, porque el concepto de soberanía no se puede fragmentar, no se puede dividir, pero los navarros sí que pueden decidir sobre su futuro en términos de integración territorial en otra comunidad autónoma, lo cual habría la vía a la independencia, ¿eh? Sí, pero las cosas en la vida no... Y ahí no podríamos decir la Constitución. No siempre salen perfectas, ¿no? Porque el debate ya trascendería. Sí. Es decir, yo creo que sí, porque en principio el derecho que se les otorga es integrarse dentro de otro foro, no fuera de otra comunidad que también está forada, es decir, que tiene su propio fuero. Por lo tanto... Un minuto, Castro. No estamos, yo creo que dimensionando si lo trasladamos luego a la cuestión de la soberanía a nivel de Estado, que es el caso sería una especie de un ejemplo efectivamente, poco parcial. Correcto, quería yo hacer ese matiz. ¿Alguna matización? Bueno, yo como siempre, ahí Jesús nos ha dado como la anterior lección de historia que nos diste en la otra tertulia, por lo cual te agradecemos, está muy interesante. Y cómo no, darle las gracias a todos ustedes por seguir una semana más con nosotros, pero sobre todo a nuestros contertulios que, como han podido ver, están suficientemente preparados para ponernos al día de todo lo que sucede en nuestra actualidad política, social y económica. Así que muchas gracias y les esperamos el próximo día que nos acompañen. Y gracias a vosotros por estar un día más con nosotros, con todos ellos. Muchas gracias y buenas noches.